La pregunta que escucho todos los días, y creo que no soy el único, es ¿por qué Estados Unidos y el presidente Trump realmente están atacando a Irán? Las respuestas son conocidas. Irán mató a tropas estadounidenses. Irán es el principal patrocinador estatal del terrorismo mundial. Irán amenaza a aliados de Estados Unidos, principalmente a Israel y Arabia Saudita. Y por supuesto está el tema nuclear. Un régimen terrorista como Irán con un arma nuclear sería una potencia aterradora. Todas estas razones son ciertas. Sin embargo, hay una razón más profunda y quizás la más importante que rara vez se discute. Está relacionada con lo que podría ser el mayor desafío de seguridad que enfrentará Estados Unidos en el siglo XXI, China. El ascenso chino depende mucho de la energía, y dos de sus fuentes de petróleo más importantes son Irán y Venezuela. Esas reservas alimentan la economía del Partido Comunista Chino, su expansión militar y su amenaza creciente a Estados Unidos y Taiwán, algo que ya saben los estrategas del Pentágono. Los estrategas de la Casa Blanca lo saben. Esto nos lleva a una posibilidad poco discutida. Uno de los principales resultados de la Operación Furia Épica, Operación León Rugiente, podría no estar relacionado con Irán. Puede tratarse de China. Para entender esta historia más a fondo, me acompaña Ahmed Cohen. Él es el director general del Centro para la Libertad Israelí. Él es mayor en las fuerzas de defensa de Israel y gran estratega de Israel. Es un privilegio tenerlo aquí. Gracias, Ahmed, por acompañarnos de nuevo. Gracias por invitarme de nuevo. Por supuesto. Entonces, Ahmed, cuando los estadounidenses oyen Irán, piensan en terrorismo, grupos subsidiarios atacando a Israel y un posible Irán nuclear. Si estuvieras sentado en Pekín hoy y estuvieras mirando un mapa del mundo, ¿por qué Irán es tan importante? La geopolítica es un juego complicado de consecuencias en su mayoría no intencionadas. China ha jugado un juego muy largo y paciente en las últimas décadas, mientras que Occidente, liderado por Estados Unidos, es ante todo inconsistente en su estrategia y en su mayoría desde la perspectiva de Pekín. Se está debilitando por su falta de voluntad para usar la fuerza militar, su falta de voluntad para imponer su dominio frente a otros competidores como China, la externalización de su industria y su falta de voluntad para invertir en poder militar. Desde 2016, Trump cambió esa doctrina y comenzó a reconstruir el ejército estadounidense. La industria militar definitivamente mucho más en su Trump 47, su segundo mandato. Europa, como parte de Occidente, puede lograrlo, como vemos con la guerra rusa. Y China ve eso, ve la debilidad y dice, está bien, podemos empezar a ser más audaces, más fuertes. Y digamos que el verdadero objetivo del que habla Xi Jinping es recuperar la isla perdida de Taiwán. En ese juego, lo que Trump hace en Irán es un cambio drástico respecto a la doctrina de Estados Unidos. Comenzó con Venezuela, luego el primer ataque B-2 en Irán, martillo de medianoche. Y esta operación es muy difícil entender realmente lo que Estados Unidos está pensando. Ahora, desde la perspectiva de Pekín, el primer cambio es que Estados Unidos está dispuesto a usar el poder militar. El problema del poder militar de Estados Unidos es que suele verse arrastrada en conflictos locales prolongados, como las guerras de Irak y Afganistán. El primer intento de Pekín será, no está mal para nosotros, lo distraeremos en el Medio Oriente. Pero también, en un segundo nivel, depende de cómo Trump maneje la guerra. Si corta el petróleo iraní, defiende a Arabia Saudita y aprovecha que muchas exportaciones a China vienen de ahí. En un enfoque indirecto, en un enfoque estratégico e indirecto por parte de Trump, puede debilitar dramáticamente a China, como el traslado de industrias, como los aranceles, como muchas de las estrategias de Trump. No tener un enfoque directo hacia China, sino debilitarla estratégicamente. Así que, de nuevo, no es algo claro. Pekín lo ve. Es complicado. Depende de los resultados y de la gestión de la guerra por parte de Trump. Sin duda, es sorprendente que Trump ataque directamente a Irán ahora.
Antes de seguir, queremos compartir algo importante. En este momento Israel está bajo ataque. Las sirenas suenan, caen misiles y las familias corren a refugios en la noche. Pero mientras el mundo observa la guerra en el cielo, hay otra batalla que está ocurriendo silenciosamente en tierra. Esta es la batalla por la comida. Millones de israelíes viven en la pobreza y la guerra está llevando a estas familias al límite. Mayor Panim ofrece comidas calientes, paquetes de alimentos y cuidado a los más necesitados. Ayuden a alimentar a las víctimas ocultas de esta guerra. Haz clic en el enlace de la descripción y dona a Meir Panim hoy. Sabes, no escuchamos mucho del Partido Comunista Chino. Creo que si son buenos en algo es en silenciar, ya sabes, las voces. Realmente no escuchamos mucho, al menos yo no te he escuchado mucho. Háblame sobre su dependencia del petróleo. Es un país enorme con unos 1.400 o 1.500 millones de habitantes. ¿Qué dependencia es y cómo llegaron tan lejos? No son enormes. Mayormente importan su energía, ya sea carbón, petróleo o gas natural. No entraremos en detalles, pero China reconoce su debilidad. Y ellos tienen reservas muy grandes hoy a corto plazo. Eso significa que hoy pueden mantener durante un par de meses pueden soportar un bloqueo de petróleo por un par de meses. A largo plazo, eso los afectará drásticamente. Por eso, el estrecho de Malaca representa un problema estratégico a largo plazo para ellos en un ataque a Irán. Tener que importar gas y petróleo es una debilidad que están abordando. Pueden resolverlo a corto plazo. A largo plazo es un problema para ellos. Por eso el ataque a Irán es estratégico respecto al gas, no por el corto plazo. Eso se verá en la competencia a largo plazo entre Estados Unidos y China, lo cual es clave para la estrategia de Trump. Trump está tratando de prevenir la guerra con China. El objetivo de China eventualmente es apoderarse de Taiwán a largo plazo. Esa es la estrategia china. Se dice que existe una narrativa donde todos afirman que 2027 será el año en que China intentará tomar Taiwán y Estados Unidos estará involucrado. Sí, ese es el número del que hablan. No sé qué tan real sea ese número, pero puedes ver muchos ejercicios chinos alrededor de Taiwán, preparándose y construyendo una marina para tomar el control. Es un evento complicado. Aparte de eso, la debilidad de, otra vez, la industria militar en todo el mundo. Y ahora regresando, Europa, China, Corea del Sur y Japón, Corea del Sur, puedes ver que están reconstruyendo. Pero aquí, Trump, otra vez, no está tratando de tener un conflicto directo con China, sino uno indirecto, un declive a largo plazo de China y debilitarlos. Él está tratando de posponer la guerra con China después de su mandato. Así que todas estas estrategias juntas no son para desatar una guerra con China hoy, ni para destruirlos, ni para forzarlos a usar el poder militar contra ellos ahora, sino para debilitarlos estratégicamente y recuperar los activos estadounidenses para fortalecer la hegemonía estadounidense en todo el mundo y debilitar a los chinos. Una más fuerte siguiendo la estrategia de Estados Unidos en los últimos 30 años. Así que Trump está eligiendo la guerra con Irán para prevenir una guerra que sería mucho más grande con China en el futuro. Sí, esa es una de las razones. Cuando hablas de geopolítica, hay una variedad de razones por las que necesitas ir a la guerra. La tercera guerra persa, la tercera guerra del Golfo, es una combinación de razones. China definitivamente está en lo más alto de la escala, pero no puedes decirlo directamente porque en realidad estarías diciendo, estoy empezando una guerra con China, así que nunca lo dirás. La administración obviamente lo niega. Si ves el mapa un momento, Estados Unidos se prepara para algún conflicto militar con China. Mira a Venezuela. Si tomas a Venezuela, está ubicada en la parte noreste de Sudamérica, donde las rutas marítimas atraviesan el Canal de Panamá. Si Estados Unidos controla el Mar Caribe, puede defenderse del este y sur y evitar misiles. Imagina una guerra donde tropas estadounidenses cruzan el Canal de Panamá de este a oeste y son amenazadas por fuerzas venezolanas en la playa. Así que están preparando una estrategia de defensa en el hemisferio occidental. Eso antes se llamaba la doctrina Monroe. Hoy en día ha cambiado a la doctrina de Donald, la doctrina Don Rode. El mismo argumento.
No habrá enemigos en el hemisferio occidental bajo dominio estadounidense. Así pueden proteger sus fronteras. Ese es el primer pilar de un imperio. Estados Unidos busca paz en Medio Oriente, pero Irán intenta causar problemas. ¿Por qué? Profundicemos en Irán. Como discutimos la vez pasada, Irán tiene una crisis financiera debido a las sanciones. Falta electricidad y agua. En Irán hay problemas financieros que terminarán provocando disturbios y protestas. No tiene relación con Estados Unidos. La segunda, una dictadura como el régimen iraní responderá a eso. Primero, iniciando una guerra con Israel. Una opción es iniciar una guerra. Luego, si vuelves a mirar el mapa y consideras el petróleo y la economía internacional. Ellos controlan el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 15% del crudo y cerca del 20% del petróleo y energía. Para el mundo diariamente, sí, la transferencia diaria de energía a nivel mundial está dentro del estrecho de Hormuz. Eso significa que ellos tienen al mundo en sus manos por el estrecho de Hormuz. Así y cada... La audiencia usará su imaginación. Y es una amenaza real para el mundo. Y si tienes un régimen que es una dictadura a punto de colapsar por la gente y los problemas financieros y económicos internos, esto podría causar una crisis en Medio Oriente, ya que está fuertemente armado con misiles de largo alcance. Con la estrategia de que llevarme a todos por delante al caer, la verdadera solución aquí es realizar un ataque preventivo para evitar que eso suceda. Eso significa que las alternativas no son 0 eventos en Medio Oriente o una guerra estadounidense a gran escala en Medio Oriente. La alternativa en realidad es una guerra a gran escala en Medio Oriente. Esa guerra la inician Irán y Estados Unidos, e Israel necesita responder, o una guerra a gran escala. Que realicemos un ataque preventivo para evitar una situación inmanejable. ¿Viste cuánto tardó Estados Unidos en mover sus tropas? Tomó aproximadamente 2 meses mover las tropas a Medio Oriente. Ese es el tiempo que toma ahora. Si tienes a los iraníes cerrando el estrecho de Hormuz sin tropas ahí, será mucho más complicado. Los mismos 2 meses. Si entiendo bien lo que leí hoy, la Comisión Internacional de Energía, que es Estados Unidos y todos estos otros países que han acumulado reservas, las tienen. Si entendí bien, hay hasta 1.8 mil millones de barriles de petróleo almacenados y el consumo global es de 100 millones diarios, por lo que el suministro guardado equivale a 18 días para Estados Unidos y aliados. No. Entonces, el estrecho de Hormuz está cruzando el estrecho de Hormuz. Aproximadamente de 15 a 20 millones de barriles diarios de un total mundial de 100 millones. ¿Verdad? Ahora solo tienes 50, hay tuberías que puedes desviar, digamos más o menos. Representa entre el 10 y el 12% del petróleo mundial. El uso diario de millones de barriles estaba atascado en los estrechos, lo que fue dramático para el mercado. Pero esa es la cantidad. Ahora, si tienes ellos están anunciando que están dispuestos a liberar 400 millones de barriles. Si haces de 10 a 15 diarios te da 40 días o un mes. Esos son los números de los que habla Trump para prevenir el aumento extremo, el incremento en los costos del petróleo a nivel mundial. Eso le da 3 o 4 semanas para verificar. Por cierto, el mercado ahora está anticipando una disminución en los precios de regreso a 70 para mayo. Correcto, eso significa, para ponerlo en perspectiva, que subió hasta 120. Sí, ahora está en 97. ¿Verdad? ¿Bajó? Va a ser cerca de 100, ese es el número por ahora, ya que no hay escasez porque siguen vendiendo. Pero, ¿cómo valora el mercado esto? ¿Y cuando creen que pueden traer estas cosas de nuevo? Sigue 35 arriba de lo que creo que estaba antes de la guerra. Sí, de 70 a 97. Es dramático, pero podría bajar si el mundo se une. Y la pregunta es, de nuevo, ¿qué hacen ahora los estadounidenses en el estrecho de Hormuz? Así que el mundo ahora está enviando un mensaje. Francia envía fuerzas para proteger barcos en el estrecho de Hormuz. La pregunta, no sé si hay minas marítimas hundidas ahí que los iraníes pusieron. Es una pregunta para la que no tengo una respuesta clara, porque si es así,
Tomará entre 6 y 8 semanas sacarlas. Eso solo puede empezar después de que tomen el control del territorio. No están amenazados por fuerzas iraníes. Cuando retiren las minas podrán limpiar. Sí, entonces ellos sacaron creo que 12 o 14 barcos minadores, es decir, colocadores de minas iraníes. ¿Lo hicieron antes o después de poner las minas? Buena pregunta. He oído rumores de ambos lados. No sé la respuesta. Sin minas será más fácil, con minas más difícil. El ejército estadounidense debe decidirlo. El hecho de que no defienden barcos. Ahora por el estrecho de Hormuz me da la señal de que hay minas ahora, pero no lo sé. Esa respuesta debe darla el ejército. Quiero que abramos la mente a un escenario horrible. Quiero hacerte una pregunta. ¿Irán consigue la bomba o no atacamos en junio? ¿E Irán tiene la bomba? ¿Qué pasa en el estrecho de Hormuz? ¿Qué tipo de poder tienen? El problema de manifestar tu poder potencial en el uso real del poder militar es que pierdes la ventaja. Eso es lo que le está pasando a Estados Unidos ahora. La amenaza de usar el poder militar contra Irán se debilitó dramáticamente porque ya lo agotaste. En segundo lugar, Irán tiene una bomba o afirma tenerla y puede usarla como amenaza. Ahí entran las negociaciones y la debilidad de Occidente es dramática. Eso significa que Irán en ese momento podría hacer lo que quiera. Ese es el argumento de Bibi, de Netanyahu, durante los últimos 20 o 30 años, diciendo que el problema no es que Irán use la bomba. Más que eso, es usar la influencia de la bomba para apoyar su círculo de fuego alrededor de Israel y debilitar a Israel, porque eso ya se puede ver ahora. Rusia inició una guerra, tomó control de otro país soberano, lo atacó, destruyó y mató. Pero el mundo no lo apoyó directamente. Solo dan municiones y dinero, pero dicen que es tu guerra porque temen al paraguas nuclear. Están aterrados. Rusia es, digamos, más moderada y racional que el régimen iraní, que es un régimen extremista chiita fundamentalista. ¿Cómo negocias con el régimen iraní si dice que tiene una bomba y hará lo que quiera? Es una amenaza real para el mundo. Bueno, podemos asumir que Europa se acobardaría y saldría corriendo de inmediato. Creo que Estados Unidos también lo hará. Es un problema. Es un desafío que Trump, gracias a Dios, tuvo el valor y la disposición de atacar preventivamente aquí. Israel hizo el ataque preventivo en junio con el apoyo estadounidense. Esto realmente está salvando al mundo de un régimen loco. No para usar la bomba, sino su influencia en otros desafíos. Irán está suministrando sus drones Shahed a Rusia para atacar a Ucrania en Europa. Esa amenaza ya fue eliminada debilitando a Rusia. El eje de poder formado por Corea del Norte, China, Rusia e Irán representa una amenaza real para el mundo. Económicamente, ellos tienen las reservas de petróleo. Rusia es una gran gasolinera con el país. Tienes a China, que es el gran mercado sofisticado y el país tecnológico. Los norcoreanos están enviando tropas a Rusia para luchar en Ucrania. Irán, sin las sanciones de Estados Unidos, pudo haber sido un activo fuerte en esta alianza. Que Estados Unidos, apoyado por Israel, haya impedido eso es clave para la paz mundial. Escucho mucho de estos progresistas, ¿verdad? Personas discutiendo sobre esta guerra israelí, que Estados Unidos está siguiendo a Israel. Es exactamente lo contrario. Esta guerra es Estados Unidos salvando al mundo. Trump está previniendo la guerra con China. Trump está debilitando una amenaza real en el mundo llamada dictadura, que está a punto de colapsar, con armas nucleares potenciales, con misiles de largo alcance. ¿Dispuesto a llevarse al mundo por delante? Es una amenaza real. Por suerte, Estados Unidos actúa e Israel lo apoya ahora. Necesitas entender la magnitud de la ayuda que Israel le está dando a Estados Unidos. Toda la fuerza aérea estadounidense que llegó al Medio Oriente en los últimos 2 meses todavía no iguala la cantidad de fuerza aérea que Israel tiene en el Medio Oriente hoy. Eso significa que los estadounidenses trajeron unos 200 a 250 cazas capaces de atacar Irán. Israel tiene 250 aviones de combate cazas, F-16, F-30 y 5 F-15, que pueden atacar en Irán.
Es igual, tenemos la logística en Medio Oriente más fácil y ya demostramos que podemos hacerlo. Podemos atacar Irán. Así que es realmente sorprendente. En el mayor conflicto militar de Estados Unidos en décadas, son iguales en términos de fuerza, penetración y capacidad de ataque. Con el Estado de Israel, con una población de 9 millones de personas, rodeado de enemigos, es simplemente impresionante. Y sigamos con mi conversación con mi amigo. Nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, creo que no somos iguales a la Fuerza Aérea estadounidense. Somos mejores en muchos aspectos, tenemos más experiencia, la operación de junio nos dio mucho conocimiento. Desarrollamos capacidades tecnológicas e inteligencia que los estadounidenses no. Pero ellos tienen otras que nosotros no tenemos. Pero de nuevo, entendiendo la estrategia, es como que ya no somos el niño pequeño de la clase en ese aspecto. Reitero, estamos apoyando la guerra estadounidense, lo que nos remite a la doctrina estratégica de Trump. Trump no busca estados clientes que trabajen para él, sino aliados fuertes. Puedes escuchar a Hegseth y al secretario Rubio. Hablan de un socio confiable en Israel. Ningún país en el mundo es tan confiable como Israel. Es lo que Estados Unidos necesita hoy en día al usar el poder militar. Y de nuevo, volviendo a la gente woke, ¿verdad? A los locos. Esos son los Tucker Carlson del mundo, los Nick Fuentes, la Candace Owens y muchos otros. Y tal vez incluso un Rowan, ¿cómo se llama? Rogan. Rogan. Israel es un recurso tan valioso para Estados Unidos que sin su apoyo, esta operación no podría realizarse. Así, Israel es clave para la seguridad de Estados Unidos y global. Eso es increíble porque cuando lo planteas en términos de China, Ahmed, en nuestras muchas conversaciones siempre te apresuras a recordarme sobre el gran enemigo o el gran objetivo aquí que está amenazando a Estados Unidos. Y está claro lo que estás diciendo, que Israel está viniendo en ayuda de Estados Unidos en términos de prevenir que China tome el control, la hegemonía de los chinos. Obviamente tenemos nuestros propios intereses y no queremos dejar esos intereses fuera de la mesa. ¿Esto se comunica al pueblo estadounidense? No, creo que no se puede. ¿Por qué no? Creo que no se puede. ¿Por qué? Creo que sí. Escucha el podcast, pueblo estadounidense. Si el presidente Trump se presenta ante los estadounidenses y dice, China, estamos tratando de debilitar estratégicamente a China con un enfoque indirecto, básicamente está comenzando una guerra con China. Él no puede decir eso. No se permite decir eso, pero si revisas los cálculos y el mapa, creo que Trump lo entiende. Él siempre negocia con todo. El poder militar es un activo estratégico en la negociación. ¿Tienes una amenaza militar creíble o una acción militar creíble? Usó la amenaza frente a Irán varias veces. Ahora la ha manifestado en una acción real 2 veces. La pregunta es cómo va a terminar. Y así es como va a proyectar poder sobre China. El hecho de que el ejército estadounidense fuera, digamos, la gente no creía que el ejército de Estados Unidos usaría la fuerza contra otras instituciones, fortaleciendo a China, y temen lo que China pueda hacer. Ahora, se trata de municiones, la cantidad que están usando ahora que no son enviadas al frente de China al Pacífico. Estos son los equilibrios que Trump hace, y creo esa es la teoría general. Trump ve la batalla con China como el objetivo número 1 a lograr. 1. Recuperar el poder y la dominio de Estados Unidos. 2. Debilitar la dominio china y su amenaza de iniciar una guerra en Taiwán. ¿Cómo lo logra? ¿Cuáles son las debilidades de Estados Unidos y ventajas de China? ¿Comercio? El comercio entre China y Estados Unidos es estratégico y representa un problema que China sea tan fuerte en este ámbito. Esos son los aranceles. 2. La industria militar y la tecnológica. Trump, desde que llegó al poder en 2024, impulsó la industria militar en Estados Unidos, iniciando desde su primera administración. Fabricar chips fuera de Taiwán reduce la amenaza de destruir el 90% de los chips clave de TSMC y es una estrategia. 3. Construir aliados, ir y obligar a Europa a construir un ejército diciendo, ya no los voy a defender. Eso obliga a Europa a crear una industria y poder militar.
No creo que tenga éxito porque Europa es una civilización muerta, pero lo intenta. Mira a Japón, hoy está formando un ejército. Trump apoya al nuevo primer ministro de Japón, que es totalmente conservador, aplicando mano dura y construyendo un verdadero ejército japonés. Ese es el objetivo, tener otro aliado contra los chinos, el hemisferio y teatro oriental. Viendo el mapa, estos son los equilibrios que intenta reconstruir. El ejército estadounidense, repito, en la operación contra los hutíes en Yemen, defendiendo el 20% del comercio internacional en el estrecho de Bab el-Mandeb. El mundo no logró hacer eso durante la administración de Biden. Trump llegó ahí con un portaaviones que no pudo defender esa zona. Perdieron 3 aviones que simplemente se cayeron del portaaviones. Vio al ejército y dijo que debemos demostrar nuestra capacidad reconstruyendo. Por eso envió a toda la Marina a Venezuela para amenazar y mostró que puede tener una guerra corta y rápida. Solo era entrenamiento, por cierto. Y es mucho entrenamiento. Sí, creo que mucha gente no lo entiende, tal vez. Lo mismo pasó con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Roosevelt tomó la decisión. Churchill quería que fuera directamente a pelear en el continente europeo. Y Roosevelt dijo, no, vamos a pelear en el norte de África, ¿verdad? Por una razón, realmente quería entrenar a las tropas estadounidenses. Por lo que entiendo, no sé cuánto tiempo ha pasado desde que las tropas estadounidenses, quizá desde la Guerra del Golfo, probablemente casi ninguno de ellos sigue en servicio. Estás diciendo que Trump está reconstruyendo. No solo está reconstruyendo, dices que está reentrenando, que está creando una fuerza. Sí, y Hexet está haciendo un gran trabajo en eso, lo que proyecta poder sobre China. El otro tema son los minerales. China, en varios materiales de tierras raras únicos. No entraré en detalles, pero China controlaba entre el 50 y el 90% de varios mercados en ese mundo. Ese es el futuro de muchas industrias tecnológicas que Estados Unidos debe tener. Esencial. Esencial para seguridad y tecnología, cosas que necesitamos y que controla China. Trump también está trabajando en eso, e Irán tiene muchas minas de minerales ahí que potencialmente pueden aprovechar. No creo que sea la razón principal, pero sí otra. Estados Unidos bajo Trump busca reposicionarse, formar alianzas económicas, estratégicas y militares y debilitar a China para evitar una guerra. China también enfrenta sus propios problemas. La población disminuye, las tasas de natalidad colapsan y tienen deuda interna y nacional, como Estados Unidos. Es un sistema complicado, pero tienen los mismos problemas y no son tan fuertes. Se puede decir que su deuda es mayor que su PIB. Por supuesto, igual que Estados Unidos. Como en Estados Unidos, pero dividido en provincias locales. El sistema es más complejo, pero el argumento es el mismo. Tienen problemas de deuda, se apoyan en el apalancamiento y su crecimiento no es como dicen. No hay un consumo interno equivalente al de Estados Unidos. De nuevo, sin entrar en demasiados detalles, pero una dictadura en decadencia es una amenaza. Y por eso Trump ahora está aprovechando la oportunidad. Y esto, de nuevo, es un tema de tiempo. Y otra vez surgen preguntas sobre la operación en sí misma. El tema del tiempo ahora en Irán es una cuestión porque durante las protestas el ejército estadounidense estaba en Venezuela. Correcto. Ellos pensaron que esto iba a ser más tarde en el año. Así es. Así es. Todos están hablando de esto. Así es. Y nos sentamos aquí. ¿Incluso 2027 tal vez? No digo eso. Así que a finales del 26, al menos, y nos sentamos aquí y dije que el momento no funciona, esto no va a salir bien porque a Estados Unidos le tomará tiempo. Si quieren actuar ahora, no tienen cartas que jugar. Recuerda, creo que algunos de nuestros espectadores escribieron comentarios diciendo que no estaban seguros. No les gustó la respuesta porque estaba siendo realista. Y dijiste, de verdad, tengo que decirlo, fue un baño de realidad en el podcast True East. Vuelvan 2 meses atrás cuando Ahmed Cohen explicó que no es cierto. No hay solución inmediata. La gente se enojó, pero tenías razón, Amiyad. Pero incluso ahora, no creo que un cambio de régimen sea la solución probable. Tal vez sea una solución deseable, pero la pregunta es si es probable. Mira lo que está pasando. En una charla con personas en la primera línea en Irán, hoy hablamos sobre el régimen actual. El régimen sigue siendo fuerte. Todavía controla el centro de mando y control sigue operativo.
Es muy difícil derribar un régimen extremista fuerte. Sin tropas en el terreno. Sin tropas en el terreno, es casi imposible sin ellas. ¿Ese era todo el argumento con Gaza? Entonces, claro, ahora calculemos bajo la suposición de que la población va a protestar. Así que las protestas empiezan demasiado pronto, 2 meses antes o 3 meses antes. Ahora, ¿cuáles fueron las bajas en las protestas? Trump dice que perdieron a 32,000 personas asesinadas por los dictadores en Irán. Perdieron a 30,000 personas y también hubo heridos. Sí, por supuesto. Entonces tienes de 30,000 a 60,000 personas de 1 a 1 o de 1 a 2 están heridos y luego los encarcelaron. Otros 30,000, 50,000. Si haces las cuentas por un segundo, entre 50,000 y 150,000 personas, que creo que la mayoría son los líderes, la gente entrenada, los jóvenes que quieren protestar de nuevo, los perdieron. ¿Es posible tener estas protestas de nuevo? No lo sé. Pero si vuelves a ver el mapa realista, ¿es posible tener disturbios? La respuesta es que tendrán disturbios porque tienen un problema económico, un problema de energía, tienen muchos problemas internos. ¿Pero será liderado por las personas que creo que Estados Unidos entrenó y planeó que lo hicieran? La respuesta es no. ¿Sería fácil? La respuesta es no. Creo que tomará más tiempo de lo esperado. Quiero que profundicemos donde China e Irán están ideológicamente alineados. Por supuesto, China no quería que el régimen iraní se molestara porque están apostando por el régimen iraní. Han invertido 400,000 millones entre 400,000 millones y $1 billón en Irán. Y una de las cosas principales es que 2 de las empresas chinas fueron las que integraron el software de reconocimiento facial en China. El cortafuegos que China usa para restringir Internet fue creado por ellos mismos y China proporcionó a Irán las herramientas para reprimir a su población. A menudo se pasa por alto que todas las personas que participaron quedaron registradas. Una vez que el régimen, ya sabes, una vez que la amenaza, cuando apartamos la mirada por un mes mientras Estados Unidos usaba sus fuerzas, hubo represalias por parte del régimen. Ellos sabían las direcciones de cada una de las personas. China los preparó para esto. Ese es el vínculo ideológico. Corrígeme si me equivoco, pero creo que también había un lazo similar con Venezuela. Sí, Maduro era muy cercano a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Era esencial para Estados Unidos derrocar a Maduro. Hasta ahora, ¿cómo hicieron China y Venezuela? O sea, ¿realmente están al otro lado del mundo? ¿Cómo organizaron esto? Como Rusia y Castro. Un país mira un mapa. Hay una escena hermosa de La Diplomática en la que el vicepresidente, en la segunda temporada, le muestra al embajador: aquí es donde vivo en el mapa del mundo. Netanyahu suele tomarse fotos con un mapa mundial de fondo, como diciendo que vive ahí. Él piensa que está centrado en Medio Oriente, pero ahí es donde vivo. Creo que hay un mapa del mundo detrás de nosotros. La mayoría de la gente desconoce el significado y la importancia de la geografía, así como su influencia. Hezbollah posee recursos en Sudamérica que ni imaginas. Habla de la sombra. Perdón, sé que es fuera de tema, pero menciona esos vuelos en la sombra entre Venezuela, El Lavado y China, ¿verdad? No conozco los detalles y no quiero discutir sin certeza, pero las sanciones de Estados Unidos impiden que Irán exporte directamente a China. Eso pone en riesgo el seguro, el barco y muchas otras cosas. Por eso debes lavar el petróleo y cambiar de barco en alta mar. Mucha gente... Etiquetar barcos y... Hay varias formas de hacerlo. No conozco los detalles, así que no quiero discutir, pero deben encontrar cómo exportar su petróleo. Ya lo están haciendo con Venezuela. No solo exportan por Venezuela, aún con sanciones, Venezuela envía petróleo a Rusia y China. De nuevo, estas cosas son una forma de superar las sanciones. Si lo sigues, es una debilidad. El costo es menor con sanciones y necesitas un 30% de descuento por riesgo en el petróleo, igual que con Rusia. China compra gas y petróleo muy baratos por las sanciones. Así que, de nuevo, la ley de consecuencias no intencionadas en un mundo caótico como la geopolítica es complicado. El resultado clave del campo de batalla entre Estados Unidos y China será cómo acabará esta guerra. Si puedo describir 3 escenarios posibles aquí, además del optimista, como Reza Pahlavi llegando, aterrizando y tomando el control del país,
lo cual creo que es El hijo de... el hijo del Shah. Creo que esa es como la situación más improbable que pueda suceder. ¿Por qué es eso? Porque el régimen sigue siendo fuerte, todavía controla. No puedes derrocar a un régimen sin tener presencia militar en muchos sentidos, y Estados Unidos no tiene tiempo para esperar a llegar ahí. Entonces, debido al tema del tiempo aquí, un escenario es el de los martillos de medianoche final. Eso significa que Trump dice que terminamos con el régimen, destruimos todos sus activos aéreos. Habrá un acuerdo para mantener abierto el estrecho de Hormuz y un Irán muy debilitado. La gente no está a salvo. Tienen problemas económicos y las sanciones siguen. El dinero y gas seguirán llegando a China. El gas seguirá yendo a China, pero EU mostró poder. Estados Unidos aún garantizó la estabilidad del petróleo y la economía en el mundo sin perder mucho. Destruyó el misil y, en su mayoría, destruyó la capacidad del régimen iraní para amenazar al Medio Oriente. Lograron estabilidad en Medio Oriente porque a China le conviene la inestabilidad. Eso hablamos sobre Siria y también Irán. El objetivo de Trump es lograr estabilidad con Irán, debilitado aquí, con este régimen, ya sea con un régimen local que no sea extremista como este, pero tampoco uno libre, democrático y liberal, sino que sea un régimen diferente. La tercera opción es el caos. Pienso que el caos es lo peor para Estados Unidos. Sí se debilita. Por eso creo que este régimen seguirá, aunque muy débil, y las protestas en Irán aumentarán. Pero tomará unos 2 o 3 años para que el régimen se debilite lo suficiente para que las protestas lo derroquen. Él inició el proceso que derribará al régimen, pero no ocurrirá en las próximas 3 o 4 semanas. Y Estados Unidos no puede pagar el precio de tener 3 o 4 semanas más de guerra después de marzo. Definitivamente no con los precios del petróleo. $1 del dinero de defensa que se gasta de Estados Unidos en el Medio Oriente, ya sea en el estrecho de Hormuz o lidiando con el Mar Rojo y el transporte marítimo internacional, es $1 que no va a la campaña del Pacífico. ¿Correcto? No se destina a China ni Taiwán. ¿Es correcto decirlo? Porque este es uno de los argumentos que se hacen, que el objetivo de China es usar esas fuerzas subsidiarias, para desviar la atención de Estados Unidos, enfocarla en el Medio Oriente, drenar recursos para que Estados Unidos no pueda enfrentar una guerra. La respuesta es sí, no. ¿Puede Estados Unidos pelear en 2 frentes? Entonces, la respuesta es, antes que nada, guerra en 2 frentes. La respuesta es no. ¿Puede Estados Unidos librar una guerra en un solo frente? Está bien, esa es una verdadera pregunta. El ejército estadounidense es grande, está muy financiado, pero ¿puede sostenerse con la cantidad de construcción naval? Es la industria. La guerra es industria, y Estados Unidos hoy no tiene la industria. Por eso el tiempo es lo principal que Estados Unidos está comprando con esta operación. Tiempo para construir las fábricas que crearán las bombas, para triplicar y cuadruplicar la capacidad de su construcción naval, de su fabricación de municiones, de su construcción de aviones, de todas estas cosas que Estados Unidos necesita construir para prepararse para el frente chino. Así que el objetivo de Estados Unidos, el objetivo de Trump es ganar tiempo. Y creo que ahora es una forma muy barata de ganar tiempo. Cada dólar invertido en operaciones en Medio Oriente hoy retrasa la guerra con China 5 años, 10 años, aunque no se sabe cuántos exactamente. Pero creo que proyecta suficiente poder, demuestra que Estados Unidos no se quedará esperando a ver cómo China toma el control de Japón, toma el control de Taiwán. Japón se reconstruirá y la dominio estadounidense regresa para prevenir guerras en el mundo. Recuerda, lo principal que previene la guerra es un ejército fuerte. Correcto, y un ejército creíble, ¿sí? Tienes una amenaza militar creíble y puedes enfrentarla. Lo que hizo, y la Segunda Guerra Mundial es el mejor ejemplo, pero no el único, lo que permitió que Hitler intentara apoderarse de Europa y que realmente tuviera éxito, fue la debilidad de Europa. Él asumía que Estados Unidos y Europa no atacarán preventivamente a Alemania, ni responderán, ya que su ejército es anticuado y no invierten lo suficiente en él. Y si construyes un ejército, puedes lanzar un blitzkrieg rápido contra Europa y aprovechar el periodo de tiempo en el que el ejército se está preparando para la guerra mientras tú ya estás listo. Ese tema del tiempo es crucial.
China ya tiene un ejército fuerte, Estados Unidos es cuestionable, su industria es baja, Europa y Japón carecen de industria militar, pero eso está cambiando. Así que ganar tiempo es estratégico aquí. Y la operación en Irán, rompe el eje, saca a uno del tablero. Rusia quedó fuera con la guerra en Ucrania, desangrándose en los últimos 4 o 5 años ahí. En segundo lugar, preparó al ejército. Destaca la importancia de formar y reconstruir el ejército, aprender lecciones y mostrarle a China disposición para usar el poder militar. Así que todo eso junto sí debilita y disminuye la cantidad de municiones que tienes para el teatro chino, pero te da tiempo para crear una industria más importante y estratégica. Dame un plazo. ¿Cuánto tiempo basado en lo que estamos viendo en Estados Unidos hoy estimas? Y entiendo que no tenemos todas las estadísticas y cifras, más o menos hasta que Estados Unidos esté desarrollado al nivel que claramente necesitaría para enfrentarse a China o una guerra abierta. ¿Estamos hablando de un par de años más? Es decir, ¿se va a extender más allá de Trump? Esa es realmente mi pregunta. Sí. ¿Quién vendrá tras Trump? Sé que es no. ¿Quién puede? Mi bola de cristal por un segundo. No, pero obteniendo algunas ideas dentro del Partido Republicano a miada, creo que es una verdadera pregunta. Vemos que el presidente Trump ha cambiado tanto las reglas del juego en todo el mundo en este momento. No sé si alguien pensaba de esta manera antes, tal vez él en su primer mandato, ni siquiera estoy seguro. Ciertamente Obama no lo hacía porque fue exactamente lo opuesto. El mundo pensaba que Estados Unidos no tenía una amenaza militar creíble. Si esto trasciende a Donald Trump, ¿quién en ese partido podría seguir con esa doctrina? Primero que nada, hoy tienes a uno que es el secretario de Estado, Marco Rubio. Definitivamente él es una parte significativa de esta doctrina. Creo que sin él, Venezuela no estaba en el plan. Creo que él representa una versión mejorada de los neoconservadores de finales de los 90 y principios de los 2000. Es un hecho. Lo hace de forma sofisticada, evitando los errores de los neoconservadores, pero reconoce la importancia de una hegemonía estadounidense. Eso es uno, pero en la política, cuando usas la fuerza de una manera, siempre hay fuerzas en tu contra. Creo que el éxito de Trump, el movimiento MAGA, despertó a la derecha woke, lo cual pondrá en peligro el éxito republicano en 2028. Analizar la política es complicado, pero puedes hablar del mundo de las ideas. Así que el Partido Demócrata en Estados Unidos tiene un problema. Es muy extremista y woke, y en el sistema político estadounidense intentas llegar al centro, y los demócratas tienen problemas para moverse hacia el centro. En el Partido Republicano tienes a Trump, quien estaba en los márgenes al principio, pero se movió hacia el centro, y hoy es un presidente centrista que entiende todos los costos y beneficios. Incluso gente de izquierda está dispuesta a votar por Trump hoy. Puedes comprobarlo en la elección de 2024. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a ser un presidente de centro para Estados Unidos? Depende de Obuto Mindo, pero creo que J.D. Vance no es la respuesta. J.D. Vance cuenta con respaldo en el sector más vocal y marginal del Partido Republicano. Pero creo que el verdadero apoyo para ganar elecciones, Marco Rubio tendrá la ventaja. Sí, para 2028 creo que Marco Rubio será candidato. Hoy puedes ver que las encuestas están subiendo, pero creo que no solo las encuestas de hoy significan algo. La gente tendrá que analizar cuál es su capacidad para ganar. Por parte de los demócratas, Gavin Newsom está empezando a moverse hacia el centro, entendiendo eso. Pero la radicalización de la extrema izquierda en el Partido Demócrata es complicada de liderar de una manera moderada. La pregunta será, ¿la derecha woke va a pelear contra los republicanos moderados o va a aceptar la estrategia centrista? La gran diferencia entre demócratas y republicanos en Estados Unidos es que los republicanos moderados combaten a quienes se enfrentan a la derecha woke, marginándolos.
Tucker Carlson no es fuerte. Puedes ver a Ted Cruz anoche atacando directamente a Tucker Carlson. Puedes ver a comentaristas como Ben Shapiro y Mark Levin y muchos otros atacando directamente a Tucker Carlson. E incluso J.D. Vance, que era muy buen amigo de Tucker Carlson, puedes ver que ahora está callado, entendiendo el precio político que tendrá que pagar. Y Tucker Carlson es su secretario de prensa. Viendo el mapa es muy temprano y difícil. Ninguna bola de cristal puede analizar. Si lo analizas según tendencias políticas, ideas y equilibrios de poder, salvo que Trump cometa un error grave que cause una crisis en Estados Unidos o incluso no tenga mucho éxito. Como que está bien y está haciendo estas cosas gigantescas, estratégicas e importantes que no se van a manifestar en su mandato. Veo muy altas las posibilidades de que Marco Rubio lidere la próxima administración y siga la doctrina de Trump. Quiero terminar. A mí ya fue una discusión fascinante. Tengo una última pregunta. Nos centramos en los intereses de Estados Unidos en la guerra y en que Israel tiene los suyos, pero apoyamos a Estados Unidos como verdadero aliado. ¿Cuál es la postura de Israel sobre China? Olvidando a Estados Unidos, ¿cómo nos afecta esto? Tenemos uno de nuestros puertos más grandes en Israel operado y propiedad de chinos. Danos perspectiva. Entonces, una historia que va a mostrar la ignorancia de los israelíes respecto a la amenaza de China es que el ejército israelí compró para sus coroneles autos chinos. Decirle a un estadounidense que compre un auto chino es como meter un espía en su casa. Y es como que todo el ejército o los oficiales del ejército compraron y luego cancelaron el trato, los vendieron de vuelta. Ahora, hoy en día no te permiten entrar a las bases militares con el gobierno chino. Es tu auto privado y hay personas de la reserva del ejército. Puedes hacer eso. Y tienes cámaras y chinos. Los israelíes no son conscientes de ello en absoluto. Trabajé en un grupo con estadounidenses e israelíes sobre China. Y los israelíes, gente inteligente, personas que saben cosas, decían, bueno, China está bien. Entonces, la segunda historia es que cuando Netanyahu ganó las elecciones a finales de 2022, él esperó una invitación de Biden a la Casa Blanca, la cual nunca llegó. Así que tal vez Biden se le olvidó. Esa es una respuesta. Pero yo creo que él no quería invitarlo. Y entonces Netanyahu calculó qué debía hacer. Y Xi Jinping anunció que Netanyahu irá a China dentro de un mes. 24 horas después, recibió una invitación de la Casa Blanca. Esto es importante porque se relaciona con la conversación anterior. Una estrategia de América primero es correcta. Estados Unidos debe cuidar de sí mismo y su éxito económico y seguridad. Estoy de acuerdo, pero eso también significa Israel primero. Israel no puede confiar en un Estados Unidos que podría traicionar a Israel. Eso significa recordando la guerra con Biden sin enviar tropas, presionando a Israel para que se rinda y detenga la guerra de cualquier forma. Al detener el suministro, sin dar regalos, vendiendo municiones y con una estrategia a largo plazo basada en esa cadena de suministro. Israel tendrá que diversificarse. Y diversificarse significa construir relaciones con China. Si Estados Unidos quiere que Israel no haga negocios ni venda puertos a China, debe ser mucho más confiable en su relación con Israel. Lo digo porque siempre hay un intercambio. Puedes ver la relación de Israel, digamos, con Rusia. Todavía tenemos buenas relaciones con Rusia hoy en día, a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que moralmente, obviamente, Rusia es el agresor aquí. El lado malo son los rusos y los buenos son los ucranianos. Pero no podemos basarnos solo en un aliado llamado Estados Unidos. Tenemos que diversificarnos. India, por eso la visita de Modi en Israel la semana pasada o hace 2 es estratégica. Y si quieres ver las opciones que tiene Israel, es construir una relación fuerte con la India y mantener alguna relación con China. Si perdemos a China, debemos buscar otra solución. Los israelíes no perciben la amenaza china a fondo, no la ven como competencia, sino como oportunidad económica. Si Estados Unidos no es confiable, busquemos otra opción. Así que la batalla de Estados Unidos contra China en realidad es un punto ciego para los estadounidenses respecto a Israel.
Amiyad, siento que llevaste esta conversación a un nivel pocas veces visto con un análisis y estrategia sobre lo que pasa aquí. Estuve con Piers Morgan a inicios de esta semana y en otros canales. Siempre preguntan, Israel, ¿por qué Estados Unidos pelea esta guerra? Creo que diste el contexto y tal vez sea mucho para que la persona promedio lo asimile. Si parece y suena como un pato, probablemente lo sea. Creo que lo que realmente hiciste ahora fue destapar el gran problema principal, que es que mucho de esto se remonta a China. Este episodio es increíble. Invitamos a oyentes y espectadores a enviar preguntas y comentarios. Responderemos algunas durante la semana. Gracias por tu sabiduría e ideas. Muchas gracias por invitarme.